Hay un dibujo grabado en una lápida de piedra en el complejo del templo Shaolin. Se llama 3 religiones y 9 escuelas. Visto desde el frente, se puede ver un amable hombre mayor con una cabeza calva y barba. Él es Sakyamuni. Visto desde otro ángulo, con el lado derecho bloqueado, la imagen muestra el perfil de un hombre llevando su cabello con un moño. Él es Lao Tzu. Visto aún desde otro lado, con el lado izquierdo bloqueado, la imagen es de un hombre usando un sombrero de erudito. Él es Confucio. El anciano está sosteniendo un rollo de pintura. Está decorado con 9 pétalos redondos de flores que simbolizan la armoniosa coexistencia y la promoción mutua de las diversas escuelas de pensamiento. La lápida de piedra, a veces conocida como la integración de las 3 religiones, fue colocada aquí en el año 1565. Si al confucianismo se le considera como una religión, entonces se podría decir que el monte Xunshan fue central para las 3 principales religiones de China: el budismo, el taoísmo y el confucianismo. La tolerancia es una característica de la civilización china, y una audacia de la visión fue promovida en el monte Xunshan, que vio a todas las religiones y a todas las escuelas de pensamiento ser fomentadas. El templo Shaolin es probablemente el templo budista más famoso del mundo. El Salón de los 1000 Budas en el templo Shaolin cuenta con una cámara lateral a su lado oriental, llamada la Sala Pai o Chuanpu. Durante siglos, a ningún forastero le era permitido entrar en la Sala Pai, y era considerada como un lugar de gran misterio. Las paredes sur y norte de la Sala Pai presentan murales. El de la pared sur muestra a un funcionario de la corte imperial sentado en una silla bajo los aleros de otro de los edificios de Shaolin, el Salón Taoxiong. Él está mirando a monjes practicar artes marciales. El mural en la pared norte muestra a 16 pares de monjes, también practicando artes marciales. A los monjes en el templo Shaolin se les considera tradicionalmente como los maestros del Kung Fu. ¿Pero esto ha sido siempre así? Una tarde de marzo del año 1828, el templo Shaolin recibió una visita importante. Huaiyan Linqin era el comisionado de justicia de la provincia de Henan. Le preguntó al abad si podía ver a sus monjes practicar artes marciales. La solicitud fue incómoda para el abad, ya que la corte imperial le había prohibido a los plebeyos hacer artes marciales. Por lo tanto, el abad le dijo a su huésped que los monjes no tenían experiencia peleando. El funcionario contestó: «Su Majestad sabe que los monjes del templo Shaolin son excelentes en las artes marciales. Él ha dicho que siempre que ellos se rijan por las reglas del budismo y no causen ninguna perturbación en la montaña sagrada, ellos podrían continuar con la práctica». Tranquilo, el abad le ordenó a varios de los mejores practicantes de artes marciales de entre los monjes
a demostrar sus habilidades de boxeo y de armas. Es esta demostración de artes marciales la que es representada en los murales de la Sala Bai. El mural en la pared sur muestra a dos monjes, Chang Luo y Chang Ju, dirigiendo a sus colegas. Los pares de monjes están demostrando sus habilidades con un sable, una lanza, una espada, una alabarda, un bastón y un látigo. El mural en la pared norte muestra a monjes boxeando. Se dice que Wang Yan Linqian, el funcionario de la corte, aplaudió la demostración y declaró que los monjes eran como osos estirando sus cuerpos y pájaros en vuelo. El manual de boxeo del templo Shaolin afirma que el Kung Fu Shaolin consta de no menos de 708 combinaciones de movimientos. 552 de ellos se relacionan directamente con el boxeo, mientras que los otros 156 se centran en otras disciplinas, incluyendo la lucha, los duelos, la dislocación de huesos y ejercicios con armas. Lamentablemente, solo cerca de 200 de estas combinaciones se han mantenido vivas. 100 de ellas se relacionan con el boxeo. 80 son ejercicios con armas. Las 200 restantes están asociadas con otras habilidades marciales. Los movimientos se categorizan de acuerdo a su tipo y nivel de dificultad. ¿Cómo se han desarrollado las artes marciales Shaolin a lo largo de los siglos? A ambos lados de la puerta principal del templo Shaolin se encuentra un arco de piedra. Fueron construidos con el dinero donado por el príncipe Hui de la dinastía Miang. Una inscripción en el arco dice: fundado por Bhadra. Bhadra, un eminente monje budista de la India, fundó el templo Shaolin alrededor del 490 después de nuestra era. Fue activamente apoyado por el emperador Xiao Wen de la dinastía Wei del Norte. La terraza Kanlu es el sitio en donde un templo del mismo nombre alguna vez se encontraba. La leyenda dice que el monje Bhadra tradujo las escrituras budistas del sánscrito al chino en el templo Kanlu. Bhadra se convirtió en el abad del templo Shaolin y su fama atrajo a un número creciente de budistas a venir a escucharle predicar. Al mismo tiempo, la principal tarea del templo Shaolin era traducir las escrituras budistas del sánscrito al chino para la corte imperial. Se descuidaron las artes marciales. En el año 527, otro eminente monje budista de la India llegó. Bodhidharma pasó 9 años viviendo en aislamiento antes de salir a fundar la escuela del budismo Chang o Zen. Algunos historiadores afirman que fue Bodhidharma quien inició la práctica de las 3 artes marciales en el templo Shaolin. 那么禅宗主张闭关静坐之后啊，长时间静坐之后，这个僧人起来了以后就感到四肢麻木困倦。任何人坐的时间长的话，他身体都会感到困倦，四肢都会感到麻木。于是呢，这个僧人在长期静坐之后啊，相传这个菩提达摩啊，他的祖师就倡导他的弟子在静坐之后，起来就是习武练功。久而久之，少林寺僧人就有了习武之风。En los últimos años, sin embargo, muchos historiadores han puesto en duda la afirmación de que Bodhidharma fundó las artes marciales Shaolin. Señalan la falta de evidencia en los registros históricos. Lo que se sabe es que incluso antes de la llegada de Bodhidharma, había monjes practicando artes marciales en el templo Shaolin.
Ellos habían aprendido las habilidades antes de convertirse en monje y las transmitieron a sus colegas Shaolin. En los años 100, desde la fundación del templo Shaolin al final de la dinastía Sui, en el año 618, los monjes en el templo Shaolin practicaban artes marciales como ejercicio físico y para defensa personal. Pocos forasteros sabían al respecto. Sin embargo, los primeros años de la dinastía Han, que siguió a la Sui, vieron un repentino cambio en la historia del templo Shaolin. En el año 621, el príncipe Li Ximian de la dinastía Tang condujo a su ejército en contra de Wang Xichong. Wang era el gobernante del estado de Qian, uno de los 3 estados rivales que luchaban por la supremacía en las llanuras centrales. Li Ximian puso sitio a la capital Qian en Luoyang, pero fue incapaz de tomarla. Las cosas empeoraron cuando Tou Qiande, príncipe de Xia, el tercero de los 3 estados, vino a la ayuda de Wang Xichong, y Li Ximian se encontró bajo ataque tanto desde la parte delantera como desde la trasera. En el momento crítico, un grupo de monjes budistas vino al campamento de Li Ximian. Ellos trajeron consigo a Wang Renzi, el sobrino de Wang Xichong y comandante de su ejército. Bajo la dinastía Sui, el templo Shaolin había sido dotado de una gran área de tierras agrícolas en la aldea Paiku, justo al noroeste. Wang Xichong había tomado estas tierras de cultivo con el fin de alimentar a su ejército. Después de esto, los campesinos en varios condados circundantes atacaron al templo Shaolin y le prendieron fuego. Los monjes, en inferioridad numérica y ante la derrota, huyeron y se refugiaron en la aldea de Paiku. Shaolin 僧呢，也是很有政治头脑的。他们发现呢，隋王朝腐败了，垮台了。那么，唐军呢，又来攻打王世充。王世充呢，又非常这个人呢，又占领了他的地盘，把他们的利益也给剥了。所以这样一来，他们中间就产生了矛盾。那就是说，怎么办？在这个王世充的部队把自己的良田侵占了，军队扎那儿了，而后呢，还大有吞食少林寺的可能。这个少林僧啊，就在这个利害关系上啊，已经倾斜于谁了？李世民。Wang Renzi, el sobrino de Wang Xichong, era un general capaz. Pero al confrontar al ejército de Li Ximian, había dejado la parte trasera al descubierto. En un ataque sorpresa en el campamento Qian, un monje llamado Tang Zong y 12 de sus colegas del templo Shaolin capturaron a Wang Renzi. La pérdida de su general sería determinante para las fuerzas Qian y sus aliados. Tou Qiande, príncipe de Xia, fue rápidamente derrotado en el paso de Hulao y Wang Xichong fue obligado a rendirse. Con esta victoria, Li Ximian obtuvo el control sobre toda el área de las llanuras centrales. Un mural en el salón Huang Yin en el templo Shaolin muestra a los 13 monjes del templo Shaolin capturando a Wang Renzi. Este acontecimiento fue más tarde incorporado en el largometraje Templo Shaolin.
Li Shimin, después de ascender al trono como emperador Taizong de Tang, mostró su gratitud en numerosas ocasiones a los monjes del templo Shaolin por su ayuda. Usando el dinero que les fue dado por el emperador, los monjes adquirieron 700 hectáreas adicionales de tierra y añadieron una docena de nuevas salas a su templo. El número de monjes se incrementó a 800, un centenar de los cuales eran destacados practicantes de las artes marciales. Y así la fama del templo Shaolin empezó a difundirse. El número de referencias al templo Shaolin, que datan desde la dinastía Ming, sugieren que hubo un aumento en el interés en las artes marciales Shaolin en ese momento. Las referencias de las artes marciales Shaolin se encuentran en las inscripciones en lápidas de piedra en el templo Shaolin, así como en los anales locales de Tengfeng. Incluso aparecen en poemas y notas de viaje. Un escritor describió cómo los monjes estudian enseñanzas budistas y practican artes marciales al mismo tiempo. Evidentemente, en el tiempo de la dinastía Ming, las artes marciales se habían vuelto una parte esencial de la vida diaria en Shaolin. A mediados del siglo XV, la costa sureste de China fue atacada por piratas japoneses liderados por samuráis renegados. Solo en las provincias de Jiangsu y Zhejiang, los piratas mataron a cientos de miles de personas. El ejército imperial Ming, enviado para lidiar con los piratas, reclutó una fuerza de monjes guerreros del templo Shaolin. Eran dirigidos por un monje llamado Yue Kong. En 1533, los monjes Shaolin lucharon su batalla más célebre en contra de los piratas japoneses. Los monjes estaban armados con garrotes de hierro, 3.3 metros de largo y un peso de 5 kilogramos. En la batalla mataron a toda la banda de más de 100 piratas japoneses. Un artículo en el periódico Yunjian Chachi describió la batalla como un pirata se fue a la carga, blandiendo un sable en cada mano. El monje Yue Kong no se movió. De repente, con el pirata casi sobre él, saltó sobre su cabeza y llevó su garrote hacia abajo, aplastando su cráneo. Al oeste del templo Shaolin, en el pico Uru del monte Zhongshan, está el más grande grupo de estupas de China. En sánscrito, estupa significa tumba, y las estupas en el monte Zhongshan contienen los restos de algunos de los monjes más eminentes del templo Shaolin. La mayoría de las estupas, 148 de ellas en total, datan de la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII. Los epitafios para los monjes quienes murieron durante este periodo son diferentes de los anteriores en tanto a que todos ellos se refieren a las hazañas militares de los monjes. El epitafio para el monje Zhou You, por ejemplo, afirma que participó en 4 campañas del ejército imperial. Estas campañas incluían aquellas en contra del ejército rebelde dirigido por Liu Liu y Li Qi en la provincia de Hebei, la banda de ladrones liderada por Wang Han y un ejército rebelde en la provincia de Yunnan. Su epitafio en parte dice: "Este monje guerrero exige el respeto de todo el país". Los monjes probaron y perfeccionaron sus habilidades de artes marciales a través de combate real.
传统的少林拳，第一个就是拳打一条线，在一个直线上运动。那些少林拳家们认为是什么呢？两人交手，无非就是几步之遥，瞬间就可以分胜负，就可以见效果，不比斗圈子直线最近、最快、最捷，所以说它是一条线。另外一个呢，动作朴实，他要求你动作怎么样啊？袖如猫，斗如虎，书身锦绣。少林人出拳都非常怎么有幽劲儿，两肩要合，胸要尾收，头要正，劲要直，发力突然，讲究攻防啊，动动有法呀，这是少林拳一个突出特点。Xi Dejian y sus estudiantes practican artes marciales todos los días en la aldea San Juan, en la ladera sur del monte Shaoxi, parte del monte Songshan. Son prácticamente del Xin Yi Ba. Los movimientos del Xin Yi Ba se han desarrollado a partir de labores agrícolas básicas tales como azadonar los campos, excavar tierra y operar un pozo con poleas.起初，这个新一把就是一个助角斗，就是这个僧人、僧众少林寺的弟子们，因为过去少林寺有地，都是自己开荒啊，自己刨地啊，他的整个时间都是在地里边啊，他要吃饭呢。我师父告诉我，他们把功夫都用在两个，把这个用在角斗上，都用在这个角斗上。每天你这个练这个把这个锄地用上劲儿，把整个身，这个心法主要是练什么？主要是把心意气力合在一起，然后呢运用到这个把这个气练顺练足，运用到各种的劳动工具上。你行走路，你站，你坐，你卧，无时无刻的都是不在练这个功夫，用心、用意、用气去练，就是为了把整个身体给它练的达到这个完整一气，练得很自然、很自在，很随和了。El Xin Yi Ba se considera el estilo más refinado y misterioso de las artes marciales Shaolin tradicionales, pero es muy exigente, tanto así que solo muy pocos de los monjes guerreros del templo lo han dominado. El mural en la parte norte de la sala Pai, en el templo Shaolin, muestra al monje Zhang Mo practicando el Xin Yi Ba. La esencia del Xin Yi Ba es la concentración total de la mente. El practicante debe estar consciente de lo que hay en su propia mente y en la de su rival. El Xin Yi Ba consiste de unas pocas secuencias llamadas grandes movimientos, complementadas por un número de movimientos secundarios. Un practicante solo necesita aprender adecuadamente un movimiento secundario, ya que con este puede desarrollar otros movimientos y crear un estilo de artes marciales. 它有12大式，它为啥叫12大式呢？是新一把有12大式，不是助角斗有12大式。这个新一把的这个第一把就是助角斗，角头把也叫母把。母把呢，它可以通过这个12大式的变化，把这一式都套进去。 En el año 1828, Wang Yanlingqian,
el comisionado de justicia de la provincia de Henan vio una demostración de artes marciales dada por los monjes en el templo Shaolin. El acontecimiento está representado en este mural. Después de que el comisionado se marchara, Chang Feng comenzó a preocuparse. Si el funcionario había venido a ver si el templo Shaolin estaba atacando la prohibición de las artes marciales, el emperador le castigaría por dejar que las artes marciales se practicaran en el templo. 当时的这个僧人呢，就在一起议论，说这个林清这个人呢是一个满族人，他的话不能信，说他很可能是一个诳语，他说假话的，为了让我们这个表示我们说假话的，为了看看我们少林寺僧人是不是在真正练武，啊，他可能回去还奏报朝廷，还继续的追查我们。于是呢，少林寺的这个僧人的这一帮练武的这僧人。 战魔，这个当时的这个海法战魔，这帮僧人就经过一段议论了以后，就感到形势不妙。他说感到这朝廷还可能会追究他，有可能会杀他们。于是呢，他们就四处逃散，就逃到更加隐蔽的地方。 De hecho, habían juzgado mal a Wang Yan Linqiang. La historia de la dinastía Qing lo describe como un oficial capaz con un agudo sentido de la curiosidad. La corte imperial nunca tomó acción alguna en contra del templo Shaolin. Sin embargo, el abad Chang Feng decidió mandar lejos a todos sus monjes guerreros en la clandestinidad. Prometió llamarlos cuando estuviera seguro de que ya no hubiera más peligro. Pero, ¿por qué se les prohibía a los plebeyos practicar artes marciales? En el año 1644, un ejército manchú del noreste tomó el control de las llanuras centrales y estableció la dinastía Qiang. Pero las nuevas autoridades Qing eran cautelosas de los monjes Shaolin, pensando que ellos eran tan asiduos al practicar las artes marciales porque estaban planeando una rebelión. Temiendo lo peor, el régimen anunció una prohibición de las artes marciales. Después de 1000 años, las artes marciales Shaolin estaban en peligro inminente de desaparecer. Sin embargo, los monjes las mantuvieron vivas al practicarlas en secreto. "清朝，满族，这个得了江山以后，尽管也出现过康乾盛世，但是民间的反清复明运动一直没有断。民间的组织大部分呢是以武术为主要内容，来作为支撑。那么这些这个民间组织呢，他组织的活动、学习的内容，少林武术占主要。那么少林武术里面的剑条呢，也和民间那个这个心愿是一致的，所以不敢明的练，暗中进行少林武功的练习。 El Salón de los Mil Budas en el templo Shaolin era la arena central en donde los monjes practicaban las artes marciales. Hay 48 depresiones en el suelo, hechas por los pies de los monjes constantemente pateando. Se dice que, después de que las artes marciales fueran prohibidas por las autoridades Qing, el famoso monje Hai Fa llevó a su discípulo Chang Mo al apartado templo Shigou, en donde ellos podían seguir entrenando en secreto.
邻居呢，后来呢，这个由于吃的问题然后他们就要给这个地方的百姓呢要诊病，要诊病。诊病呢，他能换来吃的，因为他们俩都是医术很高的，这两个医术很高超的，因为他们的医术不同于现在的西医和中医，他们主要有什么呢？有点穴，推拿，点摩，又是整骨，又是内伤外伤，对这些他们都是很擅长。Sin embargo, Chang Mo fue visto practicando artes marciales y fue reportado al gobierno local. Como resultado, las autoridades Qing impusieron sanciones al templo Shaolin, que se volvieron cada vez más severas. El abad, con el fin de asegurar de que el Xin Yi Ba fuera preservado, ordenó al monje Qi Jian regresar a la vida secular bajo un nuevo nombre, U Kulung. Insistió en esto, aunque tradicionalmente cualquier monje que tratara de renunciar a sus votos era expulsado del templo en desgracia. 他不是说从正门我门打开了，他是在那个西角门上借着人的肩膀一纵身抽起来，用轻功，这就用上这个轻功了。因为当时他练那个功，这西把是夹式成粉他经常在这儿。你想想这个砖，经常的练，他把它夹式成粉，双铁肘嘛，这叫双铁肘，就两个肘给夹里，对方拳一来，那对方这个一出手，这拳一来，这一夹那把你们夹，这手捞，这手啪，一捞这一拨，一捞一拨，说两面这是，说是双铁肘，因为少林拳都是护身的，是个肘不离肋。拳不离胸的，他封得非常紧，就打出山门了，然后还书了。El monje Qi Jian fue el último monje en ser expulsado del templo Shaolin. Viviendo bajo el nombre de Wu Kulung, pasó sus habilidades de artes marciales a su hijo Wu Xianlin, quien a su vez las pasó a Chang Qinghe. Chang Qinghe continuaba practicando el estilo Xin Yi Ba de las artes marciales y pasó sus habilidades a su discípulo Shi Dejian. La clave para el Xin Yi Ba es liberar la mente de todo pensamiento y cultivar la fuerza mental y física de uno mismo, hasta el punto en que sean compatibles con las fuerzas de la naturaleza. Shaolin 寺的辛夷拔就是少林寺内功的一个最典型一个代表，它是练气练力的一个最高深的一个功法。过去少林寺僧人呢，把它称作上乘这个武功。El Xin Yi Ba nunca se ejecuta como un espectáculo. Solo puede ser usado en combate. El manual del Xin Yi Ba dice: los movimientos del Xin Yi Ba son simples. Es una forma de boxeo, kung fu del Shaolin interno. El practicante debe respirar de manera uniforme mientras golpea con sus manos y debe cambiar sus movimientos a voluntad. Un practicante de Xin Yi Ba, quien haya alcanzado el más alto nivel, va a ser ajeno de sí mismo. No tendrá algún pensamiento en su mente y olvidará todo en su vida. Hay mucho más en las artes marciales Shaolin que la fuerza física. Es un medio de cultivar la habilidad para controlar el cuerpo y la mente de uno mismo. Como filosofía, su objetivo es fortalecer la salud de uno mismo, perfeccionar el propio comportamiento y cultivar una buena personalidad. Las artes marciales Shaolin son un reflejo de la sabiduría Zen. También son uno de los medios más populares y más generalizados de demostrar la tradicional cultura budista de China. Un elemento clave en las artes marciales Shaolin es el estudio de la doctrina Zen y su máximo objetivo,
es permitir la comunicación con el Buda, comprender la sabiduría del Buda y entender la esencia de la vida humana y del universo. Al atardecer, todos los días por más de 1000 años, los monjes budistas del templo Shaolin han practicado sus artes marciales. Es una larga tradición, una que continuará en el futuro.